Queridísimos amigos, muy bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Estamos muy alegres de veros en esta tertulia cátara, la mesa redonda, y aunque estamos separados por kilómetros, pero los corazones no saben distancia. Hoy con vosotros estará Laurel, Bienvenidos, bienvenidas y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. estará María Atlántida Mucha alegría de estar con vosotros otra vez. y Cardimina. Buenas tardes a todos. El tema de hoy es de suma importancia, muy Sí. relevante, de buenas palabras. De verdad, si mirar nuestra vida con la mirada sobria, vamos a ver que casi todos los problemas que nos hemos encontrado resultan de algunas palabras que hemos dicho. Y a veces resulta que no queremos decir una cosa, pero la decimos. Y después nos arrepentimos. Mejor no hubiera dicho así, ojalá yo hubiera dicho de otra manera. Entonces, podemos decir que la palabra influye mucho. No es solamente un sonido que percibimos por la oreja, Ujú. pero la palabra lleva una energía y lleva incluso algo más. Como tiene el contenido, que este contenido nos influye muchísimo como lo percibimos. Y con una palabra de verdad se puede animar a una persona, le puede dar la vida. Puede ser que una persona está muy desesperada y alguien le dice algo con corazón abierto, sinceramente, una palabra buena, y esta persona puede hallar la esperanza y Ujú. hacer una hazaña heroica o conseguir algo muy importante para su vida. Y puede pasar al revés, que con una palabra se puede poner a una persona un complejo, un miedo o como desesperanza. Por ejemplo, sobre todo niños pequeños, ellos crean todo lo que le dicen. Y cuando, por ejemplo, los padres dicen, eres malo, ¿por qué has hecho caer mi vaso favorita, por ejemplo? ¿O por qué no me obedeces? Entonces el niño, él solo percibe que él es malo. Entonces él dice, si yo soy malo, yo tengo que comportarme como malo. Y algo así. O por ejemplo, algún padre o madre puede decir a su hijo o hija, no acerques a esta persona que es mala. Entonces va a tener miedo a acercar a personas a cual no conoce. Y puede pasar al revés, que los padres dicen a su hijo, tú eres muy inteligente, tú puedes conseguir todo. Y el niño cree en esto y de verdad consigue cosas porque ha tomado esta imagen positiva. Entonces, vemos que la palabra puede tener importancia y de verdad en la historia humana las guerras se producían entre países porque alguien ha insultado a alguien y el otro no podría aguantar y poco a poco conflicto se pasó en una guerra. Y habían casos cuando, por ejemplo, dos gobernadores estaban peleándose, pero sus traductores eran tan sabios que traducían de manera tan suave que estos insultos ellos ponían en palabras más civiles y han conseguido de evitar una guerra cuando ya estaba pendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante qué decimos y cómo lo decimos. Y se puede decir que cada persona de verdad lo necesita muchísimo, que alguien le diga una palabra buena de corazón. Porque en la sociedad hay costumbre de ser, como decir, culto, educado, polite. Entonces decir, oh, mi querido amigo, yo estoy muy vuestra merced, estoy muy alegre y bla, 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 pero de verdad no lo piensa. Entonces todo el mundo está acostumbrado que exteriormente se dice bonito.
el inicio, ¿no? Pero no lo sobreentiende y entonces no hay confianza. Y cuando resulta alguna tensión, entonces se pasa a conflicto. Entonces yo quiero pasar la palabra ahora a Cardenina, que Cardenina explícanos cómo podemos hablar con buenas palabras, qué son buenas palabras y todo esto, por favor. Muy importante, como acabas de decir, Gloriana, qué son buenas palabras. Porque claro que hay palabras que suenan muy bien y aparentemente son muy bonitas y son muy buenas palabras. Hay palabras que nos cuesta más trabajo aceptar o escuchar y aparentemente son malas palabras, pero este no es tanto un criterio verdadero o un criterio sabio para saber si son buenas o malas palabras. Entonces, yo he estado revisando este libro, La gobernadora misteriosa del mundo, donde Madre Divina habla mucho sobre el lenguaje del bien y del mal. Y la verdad que me ha gustado mucho porque ella aclara qué es el lenguaje del bien y qué es el lenguaje del mal. Entonces, esto María Atlántida seguro que puede multiplicar ella, por eso voy a ser muy breve, pero sabemos que el lenguaje al que en el que estamos envueltos diariamente, esto va modelando nuestros pensamientos, va modelando nuestro criterio, como por ejemplo si veo una película donde hay violencia, pues si yo veo con frecuencia este tipo de películas, seré más propenso a responder con violencia ante una situación. Si escucho palabras, si escucho, por ejemplo, canciones que además se han puesto muy de moda, canciones que en su contenido está el desprecio hacia la mujer o el desprecio hacia el hombre. Esto al final también se convierte, pasa a formar parte de mi forma de pensar sin darme cuenta. Yo más adelante no me rebelaré con fuerza contra este desprecio porque inconscientemente lo he aceptado. Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, ahora mismo el problema que hay en la sociedad y que tenemos nosotros mismos es la dificultad que tenemos para distinguir entre el bien y el mal. Por eso, una forma o una práctica que nos ayuda a distinguir entre lo que es el lenguaje del bien y entre lo que es el lenguaje del mal es la palabra de Madre Divina, son sus revelaciones. Mm. Entonces, por ejemplo, ella dice, esto es un ejemplo, dice, yo desprecio el mal, esta enfermedad antigua de los mundos oscuros. El mal no tiene justificación jamás y en ningún sitio. Esto es algo muy sencillo porque la sabiduría habla así, sencillo pero muy profundo y muy potente. El mal no tiene justificación jamás y en ningún sitio. Y ella nos dice distinguir entre dos categorías de hacedores del mal. La primera serán los que no ven el mal en el mal y justifican sus pensamientos y actos malos con argumentos falsos, del tipo para el bien de. Y esto me ha sorprendido mucho, porque lo escuchamos mucho a lo largo del día, para el bien de la humanidad, para el bien de la patria, una guerra, para el bien de la patria. Em, un, por ejemplo, yo me acuerdo un día fui a la biblioteca, estaba buscando libros buenos para mi hija que era pequeña y yo solo encontraba
solo encontraba libros de verdad que no traían buenos valores ningunos. Y me acuerdo que le pregunté a la bibliotecaria, digo, ¿es que no hay otro tipo de literatura? Y literalmente me contestó, dice, ¿tú has visto toda la porquería que hay en televisión? Pues esa es la porquería que tenemos aquí en la biblioteca para los niños. Digo, pero bueno, ¿y esto cómo se tolera y cómo me lo dices así? Y ella me dijo, porque lo importante es que lean. Para el bien de ellos, para el bien de que ellos lean, no importa lo que lean. Entonces, mirad cómo con este para el bien de se justifica el mal, pero de una forma muy rápida. Y aquí estamos en general todos, porque siempre hay cosas como que tenemos esta capacidad de justificar el mal muy rápida. Y estos son malas palabras. Las palabras que justifican el mal son malas palabras. Luego también Madre Divina también nos ayuda mucho de verdad a hacer esta distinción, porque también hay los que hacen el mal de forma consciente. ¿Y cuál es el lenguaje de los que hacen el mal de forma consciente? Ellos perciben el mal como una virtud suprema que les promete poder, que les promete gloria, que les promete un lugar entre la élite y ventajas falsas. Y sabemos que son falsas porque un estatuto de Arta es que cuando haces el mal se te devuelve 1 millón de veces multiplicado. Por eso el mal nunca jamás va a suponer una ventaja. Y Madre Divina nos dice, ved claro sus obras oscuras secretas y abatid a sus instrumentos, a los instrumentos del mal. Abatidlos con la lanza caballeresca de la verdad. Entonces, la verdad abate el mal y la verdad son buenas palabras. Estos seres, incluso si enseñan sobre el bien, lo hacen mezclándolo con lujuria y mezclándolo con mentira. Y dice, ¿cuál es el lenguaje del bien entonces? Madre Divina nos dice, los auténticos mensajeros del bien y de la paz son amantes de la verdad y son virginales, son puros, tienen buenos pensamientos, tienen buenas palabras, tienen buenos actos, aman a la gente, están iniciados en lo pasional, están iniciados en el esfuerzo profundo para ser cada día mejores personas y para poder ayudar a otras personas y están dispuestos a servir a sus prójimos con todas sus fuerzas. Este es el lenguaje del bien. Este es el lenguaje del bien. Por eso como me ha impactado mucho, como Madre Divina muy rápido, ella distingue en lo que es el lenguaje del bien y en lo que es el lenguaje del mal. Y el bien desenmascara y el bien con la última verdad vence el mal. Y además el lenguaje del bien también supone el, el- el amor hacia la gente, la capacidad de hacer esfuerzos por la gente, justificar a la gente. La justificación del mal es mal también. Mm. Sí, muchísimas gracias, Cardinina. Y ahora, antes que pasar palabra a María Atlántida, yo quiero decir que ella es una psicóloga con muchos años de experiencia, que cada día ella ve a muchas personas con sus problemas y les está enseñando a hablar buenas palabras, ¿no? Para resolver estos problemas. Y yo quiero también preguntar a María Atlántida, ¿por qué ocurre eso que unas personas a veces hablan entre sí? Y como saben,
que sobre todo quien sigue el camino espiritual y que entiende que necesita hacerse más bondadoso y tal, y no quiere decir palabras malas, como aparentemente, pero y dice todas palabras buenas, pero resulta que con sus buenas palabras está insultando a otra persona de manera así escondida. ¿Por qué pasa eso? ¿Y Bueno, cómo evitarlo? interesante manera de plantear la pregunta, ¿no? A mí me gustaría empezar diciendo que nosotros construimos el mundo con las palabras. En realidad construimos mundos con las palabras. Y esto es importantísimo y reparamos muy poco en ello. Con las palabras damos aliento o desaliento. Con las palabras animamos, ánima, alma. Animamos o desanimamos. Es decir, ayudamos a crecer al alma o a disminuirla. Con las palabras bendecimos o maldecimos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando descubrimos que esto es así, la responsabilidad de estar atentos a usar las buenas palabras es enorme, es enorme. Por eso este tema me ha parecido tan importante y seguramente tendríamos que abundar más en él en otro momento, profundizarlo más, ¿no? Eh, yo creo que de la misma manera que una sonrisa primero crece en el corazón y después se manifiesta a través de los labios, a través del rostro, con las palabras sucede lo mismo. Las palabras se conciben dentro y se expresan y se manifiestan en el exterior y crean esos mundos. Realmente la palabra adquiere manifestación, el verbo se encarna. Todo esto es muy sustancialmente importante porque aquello bueno que yo digo encarna en bien en el amigo, en el hermano, en el prójimo. Aquello que yo digo mal también encarna en él. Y esto tiene un poder inmenso. De la misma forma, entonces, las buenas palabras se conciben en el corazón. No debemos precipitarnos y caer en el ruido de las palabras, en la racionalidad de las palabras, porque lo que es muy importante es detenerse a concebir las buenas palabras en el corazón, con fuego del corazón. Ahí, con verdadera luz, las palabras pueden manifestarse en el exterior creando buenos mundos en la salud, en las relaciones, en la materia. Observamos que cuando eh, usamos las buenas palabras, somos capaces de esperar el tiempo suficiente para que se conciban en el corazón antes de pronunciarse, la persona entiende todo, entiende todo. Yo esto, por ejemplo, puedo verlo en mi trabajo. Más allá del análisis, la interpretación y las teorías y los tratados que pueda haber, solo cuando verdaderamente con la buena palabra tú manifiestas ante el otro algo, comprende todo. Parece mentira, la voz de la sabiduría se enciende dentro a partir de la buena palabra. Y cuando hay mucho rollo, mucho discurso y mucho tal, no entienden nada muchas veces. Es como no entiendo, no sé, ¿qué quieres decir? Qué curioso, ¿no? Y cuando verdaderamente es la palabra que es pura expresión del corazón vivo, entonces lo entienden todo. Su propia sabiduría se despierta. Pero es que además estamos cuidando su oído. Qué importante el oído del ser humano divino, ese oído espiritual. Cuando usamos la buena palabra, el buen oído se abre. Y de ahí la buena conciencia se activa y la buena sabiduría surge y se despierta. Y la persona se hace sabia de verdad. Entonces es cuando sabe qué es lo que tiene que hacer. Es muy importante el concepto de que nos pronunciamos todo el tiempo. ¿Qué es pronunciarse? Pronunciarse es elegir todo el tiempo. Te puedes pronunciar en una dirección o en otra y estás eligiendo, por tanto. El, el aliento divino, el aliento divino solo se puede expresar en el ser humano a través de la voz. Nuestra voz, la buena voz,
la voz de la conciencia, la voz de la sabiduría, la voz teo inspirada, ¿no? Es la que produce esas buenas palabras que construyen buenos mundos y buenas oportunidades para todos. Y esa buena voz está impedida muchas veces porque las malas palabras están ocupando el mundo. La gente tiene miedo, ha sufrido, tiene traumas, quiere tener poder porque le fue robado su auténtico poder original. Me refiero al poder divino, en realidad, que no tiene nada que ver con el poder humano, ¿no? Entonces, en primera instancia, se habla mal, porque tú y vosotros habéis hablado, y es cierto, las palabras se utilizan para justificar el mal, para programar el mal, como tú decías, Gloriana, también en la educación de los niños, continuamente estamos programando su mal, maldiciendo. En la educación hay muchas maldiciones, está plagado de maldiciones. Cuando el niño escucha ese mal hablar, mal programar con las palabras, pone una cara de asombro, de no comprendo nada. El niño se hace rebelde, el niño se opone, el niño dice no. A los 2 años el niño dice no y ya se instala en el no hasta la adolescencia y más allá, porque no acepta el mal lenguaje, no lo acepta. El niño en su pureza no lo puede aceptar y nos mira con los ojos muy grandes como diciendo, ¿qué estás diciendo? Tú estás maldiciendo. Un niño muchas veces expresa a su padre y a su madre que está maldiciendo a él, al amigo, al maestro, a la vida, a sí mismo. Y este es un gran sufrimiento. Y yo, por tanto, para los niños, por tanto, aquí me gustaría sobre todo poner el acento en que en la educación recuperemos el buen lenguaje, porque está preparando a los buenos hombres y a las buenas mujeres. Tendremos malhomes o bons homes en función de cómo estemos hablando a los niños. Así que bueno, me paro aquí, pero sí, el poder de las palabras es enorme y no quiero olvidarme de decir que todos deberíamos hablar en poesía, todos deberíamos utilizar las palabras bellas. Parece que da vergüenza, parece que da vergüenza. Yo con mis pacientes muchas veces hablo y hablo y hablo poéticamente y al final acaban convirtiéndose en poetas ellos mismos. Les digo, ¿os dais cuenta de que solo cuando utilizamos palabras bellas, palabras que llegan al corazón, estamos hablando de la verdad? Esto es muy curioso también. Con esto lo dejo aquí. Sí, muy bien. Pues muy interesante, como dice Gloriana y como dice María Atlántida, pues es un tema interesantísimo, ¿no? Porque nos comunicamos con la palabra y por lo tanto la palabra tiene que ser algo importante, tiene que ser elevada, elevada. Sí, tiene que estar dentro de nuestra transfiguración espiritual. Y esto es precisamente lo que Juan de Sangreal nos enseña. Él nos enseña a construir la buena palabra, la buena comunicación, ¿sí? Pero para que nosotros construyamos esta buena palabra, necesitamos primero escuchar la voz de la divinidad. Este es el paso principal e importante. Para que nosotros la construyamos, necesitamos escuchar la voz de la divinidad, que es precisamente lo que se cerró en nosotros por consecuencia de esta, vamos a decir, integración en el orden de este mundo. Me gustaría decir una pequeña frase, tomando una pequeña parte de lo que dijo Cardimina sobre la importancia de discernir lo que es el bien y el mal, porque si nosotros no sabemos discernir dónde está el bien y dónde está el mal, pues no vamos a discernir tampoco las buenas palabras de las malas palabras. Y hay un punto importante que dice Tolstoy, ¿no? Una pregunta bueno, aquí una parte que dice, ¿qué es bueno y qué es malo? Hace esa pregunta a Tolstoy, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Mira, ¿no? Es tan sencilla, pero tan importante. Y la respuesta la dice así, es malo para mí lo que es malo para los demás. Ajá. Y es bueno para mí lo que es bueno para los demás. Y yo creo que aquí
se pueden entender muchísimas cosas, ¿no? Quiero decir que aquí es una respuesta que va directamente a la conciencia para que nosotros comencemos a tomar, a reflexionar ante las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Si nosotros estamos entendiendo que la palabra tiene su efecto, como decía en el principio Gloriana, es una vibración, ¿sí? Es algo que construye o que destruye, ¿sí? Entonces, de hecho, hay investigaciones, ¿no? De este persona japonés que ya murió, Emoto, ¿sí? Ujú. Que él Ah, hace estos experimentos con el agua, que muchos de ustedes lo sabrán, ¿no? Cuando él refleja estas eh, eh, recipientes que él tenía y que Decía expresa en cada uno, si palabras. expresa en cada uno ciertas palabras, algunas buenas y otras malas, y hay una reacción ante esto, ¿no? Entonces, nosotros también podemos entender científicamente que somos más agua que cuerpo Sí, físico, ¿no? es como él hacía, él ponía arroz en Sí, agua y ajá, decía como tres vasos, con un arroz, otro. Y a uno decía, gracias. A otro vaso decía, eres tonto cada sí, día. Y a sí, sí. tercero no le decía nada, ignoraba. Mm, Y entonces él, a cual él decía gracias, creció, este arroz creció en planta, empezó a crecer, ujú. germinar. Otro a cual decían eres tonto, él se pudró, Se se pudrió. pudrió. Ujú. Y el tercer que era ignorado se cubrió con moho. Sí. Entonces ignorar es incluso peor que decir cosas Sí, malas. absolutamente. Sí, entonces aquí nos damos cuenta la reacción que tiene la palabra, Sí. sí, qué tan importante. Y yo me gustaría también compartir eh, eh, cómo comienza el inicio del verbo, sí. Ujú, Como nos explica Juan de Sangrial, el inicio del verbo comienza con el sonido, sí. El sonido que luego se construye en palabra, pero una vez que el sonido se construye en palabra, pasa primero a la poesía, ¿sí? Y por eso la poesía está muy ligada a lo que es el sonido, a la música, ¿sí? ujú, Precisamente aquellos grandes poetas, trovadores, minnesíngers, minecantores, eran aquellos que compartían el buen mensaje, que daban la ujú. buena palabra, ¿sí? Enseñaban la buena palabra a todos los pueblos. Entonces significa que había una enseñanza para aprender a decir la buena palabra, ¿sí? Y no vamos a decir que esto era nuevo y que en algún momento pues se propuso de construirlo, sino que la buena palabra ya estaba en las civilizaciones arquetípicas. Muchas civilizaciones antiguas su lenguaje estaba construido precisamente para glorificar al ser humano. Decían que era el lenguaje de las divinidades. Por Ujú, ejemplo, para la gente de México, el lenguaje náhuatl es un lenguaje de dioses. Yo recuerdo que en una ocasión me he topado con un estudioso en este idioma del náhuatl y decía que para hablar el náhuatl, uno tiene que ser poeta, filósofo y espiritual, ¿entendéis? Y cuando nosotros comenzamos a ver el lenguaje Vale, arquetípico mientras de ahora. náhuatl, vemos que cada palabra está dirigida para glorificar al ser humano, para divinizar al ser humano, ¿entendéis? Entonces, este lenguaje arquetípico, este lenguaje original, estaba ya presente y ujú. estaba dedicado precisamente a este objetivo, a glorificar y a divinizar al ser humano. Y es precisamente lo que nosotros ahora tenemos que comprender como una necesidad que hoy en día tenemos para recuperar nuestro lenguaje arquetípico, para que cada palabra sea dirigida para glorificar al ser humano, para Sí, glorificar la divinidad del ser humano. Sí, que es un punto importantísimo. Sí. sí, y yo quería justo apoyar a Laurel Ujú, de sí. este libro de Juan de Sangreal, libro de Teogamas suyas. Él dice que tenemos que hablar el lenguaje de las divinidades Ujú, para hacernos divinidades. Y él dice, pongamos un ejemplo. Un amo puede hablar con su perro de modo formal.
enseñándole a cumplir órdenes, pero puede confiar en él, amarlo y tratarlo como a un hombre. Entonces el perro será para él el más íntimo ser. Lo hace sentarse en la mesa para comer, casi duerman juntos en la cama, da paseos con el perro, le cuenta sus secretos recónditos. ¿Y qué ocurre entonces? Que el perro responde con lo mismo, comprende el idioma humano mejor que el otro hombre, dado que el perro es un ser más sensible. Entonces el amo, hablando con su perro, lo humaniza y el perro se hace un cierto modo mayor que el hombre. Igual pasa con el prójimo. Cuando estáis repletos de gracia divina, cuando aprendéis el idioma de la divinidad, habláis con el prójimo en el idioma de la divinidad, como con el mismísimo Dios. Y el prójimo responde con lo mismo, se diviniza Mm, y se Sí. vuelva divinidad. Y a mí me emocionó mucho porque como yo hablo con mi prójimo, el prójimo se gira a mí de este lado. Y si yo le digo buenas palabras, no formales, pero viéndolo con ojos de corazón, cuando de corazón yo intento hablar con mi prójimo viendo su alma, su potencial divino, entonces cada persona quiere que le hable así y quiere corresponder. Mm. Entonces, la palabra que pronunciamos tiene que ser, como yo lo digo, llamada. Hay este fenómeno ujú, cuando videntes que recibían visiones de Madre Divina, por ejemplo en Garabandal aquí en España, o en Fátima, en Lourdes, entonces estos visionarios primero sienten llamada en el corazón y esta llamada les emociona tanto, les afecta tanto que ellos no pueden pensar ni de otra cosa, que esta llamada les da mucha alegría y una beatitud. Y ellos están corriendo hacia esta llamada. Entonces, cuando nosotros hablamos, usamos palabras para comunicar y para, ¿cómo decir?, empujar a la persona que haga algo, ¿no? Queremos como comunicarle que él haga algo. Entonces, nuestra llamada tiene que ser llamada como de Madre Divina, ujú, que no tenemos comunicar a la persona que yo soy mejor que tú y tú tienes que venerarme o que tú tienes como demostrarme que yo soy mejor que tú, ¿no? No esta comunicación, pero tenemos que comunicar a la persona que tú eres divinidad. Manifiesta divinidad en ti. Sí, María Atlántida, por favor. Sí. Estaba escuchándote y muy encendida, me encanta. Me estaba recordando que la importancia de que estamos perdiendo el buen lenguaje, porque el lenguaje cada vez se hace más flojo, más recortado, se introducen palabras muy banales y muy funcionales, pero que no tienen un significado original. Se han perdido muchas. Yo últimamente estoy recopilando muchas palabras del castellano antiguo que me encantan. Y me sorprenden muchísimo, os voy a decir dos nada más, para que veáis cómo el uso del lenguaje nos ha ido haciendo perder buenas palabras, palabras que nos conectan con lo esencial y con la divinidad. Fijaros, se decía perder el oremus. Cuando alguien perdía la cabeza, se volvía loco, decía, es que has perdido el oremus, la oración. Has perdido la oración, es el diálogo con la divinidad. Es como decir, te has desconectado de la divinidad, ya no hablas con la divinidad, luego te has vuelto loco. Qué bonito, ¿no? O sea, has perdido el oremus. Y otra palabra muy bonita que se usaba, no solamente lo hemos escuchado en algunos libros y lecturas de Padre Juan, melifluo. Era una palabra que se utilizaba.
Para decir que alguien era tierno, era dulce, era blando, era sensible, era fragante, era bueno. Se decía ser melifluo, que viene de miel. Entonces, fijaros cuántas palabras, hay más, tengo algunas más, pero no es el caso ahora. Y me parece una grandísima tarea empezar a recopilar todo esto, recordar todas estas palabras que nos unen, de verdad nos hacen relacionarnos más con nuestra parte esencial. Quería decir esto y simplemente acabar también con reconociendo que el Padre Juan nos da a luz con sus palabras una y otra vez. Cuando nos resuenan sus palabras, cuando la vibración de su voz con la palabra justa en cada momento que sabe que su hijo o su hija es importante que escuche, crea en nosotros mundos de luz. O sea, Él nos crea inmaculadamente con sus palabras. Son provenientes totalmente de la divinidad. Es voz que resuena en el interior y que proviene de lo alto. Y quería decirlo porque es lo justo. Es muy interesante ahora lo que acabas de decir, María Atlántida, porque es así. Por eso, lo que acabas de decir, ¿por qué razón no reconocemos ahora la buena palabra? El buen lenguaje, porque hemos perdido el diálogo con la divinidad. Y precisamente los libros de Juan de Sangrial ayudan a recuperar este diálogo con la divinidad. Por eso en el principio creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que cuando comenzamos a leer un primer libro de Juan de Sangrial, no le entendemos prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque es otro nuevo lenguaje, con otras nuevas palabras arquetípicas que estaban, como dices tú, en el idioma original, pero que desgraciadamente se fueron perdiendo, ¿no? Yo quiero leer una parte de este libro que se llama Bogomilismo, que es un libro que lo aconsejo muchísimo porque tiene muchos temas muy interesantes. Entre ellos habla sobre la importancia de la palabra, ¿no? Del protolenguaje, como es así como lo definen los bogomilos. Y dice, el hombre está llamado a conversar con el Altísimo, o sea que estamos llamados. El ser humano tiene la capacidad de escuchar la voz del Altísimo, la voz de la divinidad. No es que simplemente unos cuantos, no, sino que el ser humano, todos, la humanidad está llamada para escuchar la voz de la Sí, divinidad. Sí, y escucharlo no solamente como, oh, yo escucho la voz de mi divinidad, no, pero escucharla en el prójimo, sí, absolutamente. hablar con divinidad en el prójimo. Sí, sí. Y entonces dice aquí, lo que caracteriza a la lengua divina es que en ella no hay mal. Así de simple. Lo que caracteriza a la lengua divina es que en ella no hay mal, no hay mal. Entonces podemos definir que en la divinidad, cuando nosotros decimos buenas palabras, significa que en cada palabra que nosotros decimos no hay mal. Por eso la palabra buena siempre construye, siempre da la posibilidad de divinizar. ¿Por qué? Porque tiene buena vibración, porque viene desde lo alto, porque es la voz de la divinidad y en nosotros puede construirse también esta parte. ¿Sí? Y entonces dice, la sabiduría ilumina como una nube de gracia que envuelve y se dicta con los paradigmas semánticos del universo, ¿sí? Devolviendo las bases teo-humanas, no humanas, sino teo-humanas de la existencia. Hablamos de lo arquetípico, de lo que siempre ha existido, ¿sí? Esa es la espiritualidad de la que hablará el hombre del futuro cercano. Por eso para recuperar esta lengua original necesitamos esta nueva espiritualidad que proviene del universo bondadoso, sí, del Sí, universo bueno. A colación de lo que está comentando Laurel, que de verdad la palabra divina es la que viene del universo bueno Ujú, y mirad lo que dice Madre Divina sobre el universo malo. Hay dos universos, está el universo bueno, de donde viene la palabra de Madre Divina, y de dónde viene todo lo demás. Todo lo demás viene del universum malo, del universum oscuro. ujú, Y sí, ella dice, la ley principal del universum negro, hijos míos,
es la mentira, es la magia erigida como la torre de Druch. Druch es una palabra que viene del zoroastrismo y Mm. es muy importante porque Druch no es solamente la mentira, sino es la mentira que se hace pasar por la verdad, la mentira que se hace pasar por la verdad. Por eso, tan importante distinguir entre el verbo de la Madre Divina, la voz de la divinidad que viene del universo bueno, y esta mentira que se hace pasar por verdad, porque de verdad cuando la escuchamos parece verdad. Por eso tantas veces caemos en su magia, en sus trampas y en sus mentiras, porque nos suena como verdad, sobre todo porque es una verdad mezclada. Donde con argumentos del bien para el bien de, como decía Madre Divina antes, para el bien de, para el bien de la nación, para el bien de esto, para el bien de lo otro, para el bien de la humanidad. Exploramos tecnologías que, vale, pueden destrozar la humanidad si cae una bomba o pueden pueden hacer una catástrofe, una tragedia. En una zona, una tragedia natural, pero es por el bien de la humanidad. Entonces siempre tenemos que estar como muy alerta. Madre Divina nos dice, sus motivos son falsos, no es por el bien. El mal, nunca se puede hacer el mal para el bien. Por eso los motivos siempre son falsos, por mucho que nos digan que una guerra es para defender a un pueblo, que una guerra es para salvar vidas, es mentira. Es imposible, a poco que lo analicemos un poco, no tiene sentido ninguno, tienen que haber muchísimas más opciones que no sea organizar una guerra. Esta es la peor opción, es donde más vidas se van a perder y donde más tragedias y más a largo plazo van a suceder. Dice, sus obras están vacías, no tienen sentido. Y para que el pueblo no sospeche de las fechorías que hacen, se ven obligados a perseguir a los amantes de la verdad que los desenmascaran y a componer sus cuentos teológicos del tipo el redentor de los pecados de Israel y del mundo. Es decir, persiguen a la gente buena como persiguieron a Cristo, diciendo que era para salvar, que se sacrificó para salvar al mundo de los pecados, cuando realmente lo que estaban haciendo era callar y tapar la boca a una persona que hablaba del buen universo, que hablaba del buen Padre, que hablaba del ser humano bondadoso. Entonces siempre hay como esta mentira oculta detrás de la verdad en su forma de proceder. Y por último también, como decía Laurel, sobre escuchar la voz de la divinidad, mirad también qué bonito lo que dice Madre Divina. Dice, esforzaos en valorar la importancia del verbo comunicado, de la voz de la divinidad. Mi voz resuena en miles de mundos bondadosos. Escucháis el discurso de la divinidad destinado a las divinidades. Mirad qué mirada tan preciosa y tan elevada tiene nuestra Madre sobre el ser humano. Nos habla con el lenguaje de las divinidades porque ella nos ve como divinidades. Escuchad la música de nuestro lenguaje, en el cual conversan las divinidades y mis infinitamente amados hijos bondadosos de miles de mundos buenos. En las profundidades luminosas de mis pergaminos está cifrado el lenguaje del buen universo, el cual se precipita como polen en las mentes y en los corazones
de los que escuchan mi voz divinísima. Entonces, al principio decíamos que todos los estímulos a los que estamos sometidos durante el día, de televisión, de política, de estudios, de donde sea, nos van modelando y buscan en nuestro interior crear unos pilares del orden de este mundo, pilares que no son eternos, pilares que no tienen que ver con la naturaleza verdadera del ser humano. Y sin embargo, la voz de la divinidad que podemos escuchar a través de los libros y de los libros de revelaciones que escribe Juan de Sangrial, porque él tiene este don, él tiene esta pureza de corazón, como tantos ungidos que han venido a la tierra. Padre Juan no es el único. Ha estado Cristo, ha estado Zoroastro, ha estado Maní, ha estado Buda, ha estado Mahoma. Todos ellos han traído las enseñanzas del buen padre y esto es lo que trae Juan de Sangrial. Juan de Sangrial trae los pilares de una civilización de oro que está comenzando en la medida en la que estos pilares se instauran en nuestro corazón, en nuestro interior. Y estos pilares, el verbo, el escuchar el verbo a través de la lectura, no solo leer, sino leer, pero al mismo tiempo escuchar se precipita como polen en nuestra mente y en nuestro corazón de todos los que escuchamos. Creo que es algo de verdad muy precioso, muy esperanzador y una llave grandísima para cada alma y para la salvación también de la humanidad. Sí, absolutamente. Y para apoyar en corto a ti, decir que por qué personas, respondiendo a mi propia pregunta, a veces sin querer hablan palabras bruscas, ¿no? Cuando se dice como en estado de afecto, la persona puede insultar, incluso golpear y decir algo muy fuerte. Este Mm, resulta como resultado, valga la redundancia, de las partículas del mal que hemos acumulado, que hemos pasado un remodelado de adaptación, primero nuestras almas, y han aceptado una parte del mal. Las personas que nos escuchan por primera vez y que no conocen sobre el remodelado de adaptación, nosotros vamos a dejar después el contacto y hay en internet muy buenas conferencias que hemos puesto, se puede ver. Entonces, como el hecho, tenemos una parte en nuestros compuestos malos, unos 15%, y en este mundo, viviendo, adquirimos a través de diferentes tipos de gozadas, las llamamos todos en general con palabra lujuria, aceptamos partículas reptiles. Y cuando nos está algo molestando muy fuerte y no lo podemos aguantar, y cada uno tiene su nivel, alguien puede aguantar mucho, alguien no puede aguantar nada. Le dices como una pequeña crítica y te enseguida le sale un montón de sus partículas malas, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿no? Para corregir este problema que tenemos, que las partículas malas nos están urgiendo de decir cosas malas y hacer actos malos, ¿sí? Hay que aceptar partículas buenas. Y lo que decía Cardemina precisamente, que la palabra de Madre Divina, sus revelaciones contienen este leche místico. Y cuando hacemos esta práctica de, decimos, crear el verbo, como leer de manera entrando muy profundo, como escuchando a ella misma hablar en nuestro corazón, entonces sus partículas divinas empiezan a entrar a nuestra sangre y eliminar las partículas malas. Por eso que más nos empapamos con la esfera de verbo, más bondadosos hacemos y naturalmente empezamos dirigiendo a nuestros prójimos conscientemente, ya queremos decirles algo bueno. Norbert, Sí, por favor. yo siento que es importante entender que necesitamos cambiar esta cultura
Ujú. que se ha construido bajo pilares, como ya lo estamos comentando, bajo pilares oscuros, bajo pilares del mal, y que por consecuencia de esto, pues todo lo que nosotros hacemos, nuestros pensamientos, nuestra visión, nuestras palabras y nuestros actos, pues están enredados en esta vibración, ¿no? En esta energía del mal. Sí, pero que tenemos que darnos cuenta que estando en esta manera, no vamos a poder alcanzar ni nuestra felicidad, ni nuestro bienestar, ni un futuro verdaderamente elevado, Ujú. verdaderamente Feliz. fructífero o feliz, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender que el hecho de que ahora comentamos la importancia de la palabra, del lenguaje, es porque está dentro de nuestra transfiguración espiritual, de nuestro trabajo espiritual, de nuestro camino espiritual y de nuestra recuperación de nuestra conciencia. Porque cuando la conciencia se restaura bajo pilares buenos, todo va cambiando. Todo cambia, cambia la visión, cambian los pensamientos, cambia la palabra, cambian nuestros actos, cambia todo. ¿Entendéis? Entonces, qué tan importante es comenzar a dar pasos hacia estos pilares que se rigen bajo buenos principios, bajo buenos principios. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo hacer? Claro que el camino espiritual propone esto, lo que ahora la Madre Divina, como dicen las compañeras, está abriendo a través de su verbo, a través de su palabra. ¿Por qué decimos que la palabra es tan importante? El verbo de la Madre Divina es tan importante. Pues porque en ellas están todas estas vibraciones, toda esta cultura que se basa en estos pilares biófilos, que aman la vida, que aman el ser humano, que aman la naturaleza y que aman el universo, ¿sí? Y entonces yo quiero leer un poquito para que se entienda qué pilares tenemos que construir para que se comprenda cómo construir, cómo podemos construir este nuevo lenguaje, ¿sí? Y en el libro que ya hemos mostrado, de Bogo mismo, dice... La octuplicidad dorada de la divinización. ¿Cómo comenzar el estudio de esta lengua extraordinaria destinada a los habitantes del tercer milenio, o sea, nosotros? Es necesario asimilar la octuplicidad dorada de la divinización, ¿sí? Las 8 virtudes que ascienden infinitamente y que son sólo la base de las meditaciones en la escuela de Juan de Sangrial, ¿entendéis? Por eso hablamos mucho de él sobre esta gran enseñanza que hoy en día trae Juan de Sangrial para que nosotros podamos desarrollar y abrir una conciencia mucho más elevada. ¿Y cuáles son esos pilares? Primero, la sabiduría suprema. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría suprema que se rige bajo el universo bondadoso. ¿Sí? Segundo, el amor desbordante. No el amor de Eros ni el amor de este mundo, sino un amor desbordantísimo. Cuando nosotros de verdad amamos al prójimo, ni una sola palabra querremos decir para que le haga daño, ¿entendéis? Entonces necesitamos este amor que nos trae la Madre Divina, este amor que llamamos miné, ¿sí? Tercera, la bondad más allá de los límites. Lo que los cátaros abrieron a Juan de Sangrial, la bonomización. La bondad que excluye total y absolutamente el mal. El cuarto pilar, la pureza intachable. Hay que liberarse de todo el mal. Hay que cambiar totalmente nuestro estado viejo para entrar en un estado nuevo. Esto significa purificación absoluta. Quinto, la paz perfecta. No la paz que propone de estar bien, de tener tranquilidad, de tener confort, sino la paz la paz donde ya no existe ni una sola partícula de mal. Sí. Sexta, la compasión ilimitada, la misericordia. La misericordia hacia el prójimo. Por encima de todo, siempre ser compasivo con las personas. A pesar de su situación, a pesar de que nos insultan, a pesar de que nosotros ya comenzamos a desarrollar, a abrir estas buenas palabras, pero los demás todavía no. Hay que ser misericordiosos, que un día, con esta fuerza de la bondad, ellos también conseguirán hacerlo. ¿Sí? El séptimo, la armonía absoluta, cuando todo se une, cuando todo verdaderamente vibra en esta resonancia divina, ¿entendéis? Sí, cuando no hay ninguna distorsionamiento, ¿sí?
la desarmonía surge porque nosotros hemos aceptado el mal y por consecuencia de esto nos hemos separado con la divinidad, con la naturaleza y con el ser humano. Pero la armonía vuelve a unir todo, ¿sí? Y el último, la belleza indescriptible, belleza no de este mundo. Entonces tenemos ya 8 pilares importantísimos que necesitamos construir para abrir este nuevo poroto, lenguaje para Sí. nuestra divinización. Vamos a repetir, sí, Sí. sabiduría, Sabiduría, amor, amor, bondad, bondad, pureza, pureza, paz, paz, misericordia, misericordia, armonía, armonía, Y belleza. 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 Sí. Queridos amigos, os invitamos a hacer vuestras preguntas, dudas, si queréis compartir algo relacionado con el tema. Por favor, podéis activar vuestros micrófonos. Podéis también levantar la mano en estas reacciones y enseguida vemos que queréis preguntar y os damos palabra. Podéis también escribir en el chat. Y mientras que pensáis, yo solo cortamente quería decir que los cátaros históricos que vivían en buena gente, ellos se llamaban buenos hombres, que vivían en sur de Francia, norte de España, en Italia, Sicilia, ellos tenían esta regla no escrita, que ellos no abrían la boca, sino eran capaces de dar su vida por la persona con cual ellos querían hablar. Y ellos pasaban unas batallas espirituales porque, claro, que estos espíritus oscuros de juicio, de crítica, les estaban atacando, diciendo, mira, que este hermano hace mal, que él no es santo, no es bondadoso, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ellos luchaban y a veces podrían pasar una batalla tan fuerte que 3 días no se podrían levantarse de la cama, pero ellos decían que yo no voy a juzgar a mi hermano, yo mejor muero. Y de verdad ellos tenían corazón tan grande porque ellos vencían este mal, que cuando ellos hablaban con personas diciendo cualquier cosa, las personas empezaban a llorar enseguida, porque de verdad no es tan importante qué está decidido, palabras comunicadas, pero las vibraciones cordiales que están comunicadas. Y la Madre Divina, en este libro, la gobernadora misteriosa del mundo, ella dice, buscad uniros con vuestros prójimos. Buscad relaciones de confianza, Ujú. puras y amistosas. Bajo el cielo de Dios bondadoso no hay nada por encima de gran hermandad. Entonces ella dice que no hay esta hermandad porque la voz de conciencia está dormida. El nervio de la conciencia espiritual está deteriorado de manera fatal. Y vuestra madre sabiduría tiene que hacer muchísimos esfuerzos para recuperar este órgano sensible. Y dice que vuestro mundo está plagado de instituciones parasitarias, se debe a un solo motivo: no funciona el nervio de la conciencia espiritual. Mm. Y qué feliz me hace ver cuando vuestro corazón y oído espirituales están afinados para escuchar los mundos espirituales, y que el nervio de la conciencia está conjugado con los arquetipos del universo. Estos 8 pilares que dijo Laurel: sabiduría, amor, Amor, bondad, bondad, pureza, pureza, paz, paz, misericordia, misericordia, armonía, armonía, belleza. belleza. Y dice Madre Divina, el verbo proferido por la boca de la soberana no tiene precio. Su influencia sobre la conciencia y el ser interior es inestimable. Mi palabra recupera lo que no puede ser recuperada de ningún otro modo. Y ella dice, se trata de la reconstrucción del templo del ser interior. Entonces, nosotros tenemos que practicar esta práctica, valga la redundancia, ¿no? De
entrar en palabra de Madre Divina, primero. Y segundo, cuando hablamos nosotros, tiene que la Madre Divina hablar A a través de través. nosotros. Entonces, la llave, cuando comunicamos con personas, antes de decir algo, pensar, ¿cómo lo habría dicho la Madre Divina? Ujú. Y a mí me gustaría compartir dos palabritas que a mí me resultan muy útiles en el trabajo con la gente. Yo las uso mucho porque me resultan imprescindibles. Y es pero, o y qué. Resulta que siempre el pero está justificando siempre el mal, de muchas maneras. Me gustaría, pero no puedo. Te amo, pero no me gusta que tal. En la impotencia de salir de este remodelado, adormece. Es como una manera de hablar en la que se queda adormecido ese nervio de la conciencia. Sin embargo, cuando a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los miedos, a pesar de lo mal que hable a alguien o que te juzgue o las enfermedades, tú irrumpes con ¿y qué? Es una manera de decir, no me va a derrumbar el mal, no me va a convencer con sus malas palabras, ni, yo soy hija de Madre Divina y por tanto, ¿y qué? Vamos a seguir, vamos a hablar bien, vamos a hacer nosotros aquello que realmente sentimos que es construir mundos del bien a través de las buenas palabras. Si os puedo contar una historia muy corta que me impresionó, que tuvimos una compañera y la tenemos muy buena persona y ella hace muchas cosas. Y llegó el momento que ella era cansada y ya no quería hacer nada. Esto sucede a todo el mundo, ¿no? Y le pasó que ella cayó y se como dañó la pierna o algo, o la mano, no recuerdo. Entonces ella estaba descansando y cuando ya se recuperó, pero ya entró en gusto de descansar y no quería cocinar ella. Nosotros en nuestros centros, comunidades, tenemos esta costumbre que entre todas cosas que hagamos, también cocinamos en turno. Y ella no quería cocinar. Y ya se empezó tensión y unos compañeros dicen es que ella no quiere, es que es perezosa, no sé qué, no sé cuánto. Y una compañera se iluminó con espíritu bondadoso y cuando estaban poniendo la lista para semana, quién va a cocinar qué día, ella dice, pero queridos compañeros, ¿por qué nunca pongáis a esta chica que ella también quiere cocinar, que ya no cocinaba, que ella quiere, poned a ella? Entonces ella no podía decir que no quiere. Y como él ha dicho de manera tan sabia, que entonces ella ya no tuvo otra opción que empezar otra vez a llevar la cruz de la vida. Y empezó a cocinar y era contenta porque le dieron buen impulso diciendo que, pero ¿por qué no le dais a cocinar que ella quiere? Entonces, cada cosa, incluso si el prójimo hace algo incorrecto y si le queremos ayudar para que lo haga bien, peor manera es decir, es que tú haces mal. Entonces la persona ya no entiende que tú le quieras ayudar, solo entiende que tú le estás criticando, ¿no? Y recibe golpe. Pero si encontrar manera sabia, se puede ser yuródiva, como decimos, tonta, ¿no? Pero bondadosa para inspirar a esta persona. Yo creo que Es arte. el arte que viene de Arta, también de la Sí. conciencia, porque la conciencia en el lenguaje de Zoroastro se llama Arta, ¿sí? Pero el arte de la vida es precisamente esto, ¿sí? Y la sabiduría divina se manifiesta en nosotros para que nos se abra esta creatividad del arte de la palabra, del arte de los buenos pensamientos, del arte de los buenos actos. Tiene que estar construido esto. Por eso hay una parte que le gusta muchísimo a Juan de Sangrial, que es la sobreiluminación. Y él dice que el ser humano tiene que estar sobreiluminado constantemente. ¿Qué significa esto? Tenemos que estar siempre iluminados a través de la sabiduría del cielo, para que esta conciencia siempre tenga la capacidad de tener la creatividad de construir muy buenas palabras.
por muy difícil que sea la situación con cada persona que estemos pasando. Por ejemplo, aquí hay compañeros que trabajan cara al público, pues a lo mejor en servicios sociales, abogacía o cosas como esto, o como María Atlántida, como terapeutas, ¿sí? Y cuando vienen personas a lo mejor con mucha tensión, ¿sí? Ellos llegan y quieren descargar, ¿no? Quieren descargar toda su rabia que traen de todas las situaciones y experiencias que tienen. En ese momento, mirad qué necesitamos. Por ejemplo, hemos abierto ahora estos 8 pilares. En ese momento, la misericordia y una buena palabra, dirigida directamente al corazón, puede disipar y disipar toda esa tensión que trae y darle la paz que necesita esa persona. Así Entonces, qué es. tan hermoso es estar iluminados con esta sabiduría, qué tan hermoso es tener este arte de la palabra para nosotros conseguir llegar al corazón de cada persona y disipar todo su mal, todo su malestar, toda su tensión, todo su estrés, y ella pueda sentir este consuelo, que es precisamente lo que está pidiendo cada persona. Sí. Mm. María Atlántida piden repetir aquí estos llaves, pero ¿y qué? ¿Y el tercero? Ah, no, fundamentalmente cuando decimos, por No te pide. ejemplo, algo que quiero hacer bien, algo que, pero decimos, no, pero la vida es así, hay una justificación, hay un quiero, pero no puedo, este mundo no me permite. El pero muchísimas veces sirve para esto, ya, pero ya me gustaría, pero... Entonces esto nos atrapa en el mal, nos atrapa en el mundo con sus reglas oscuras, nos atrapa en este remodelado de no vas a levantar la cabeza y tu nervio de la conciencia queda anulado. Entonces, simplemente tomar conciencia de no usar demasiado este lenguaje, de no justificar, no creer que de verdad no podemos, no hay pero que valga. Se dice mucho en castellano, no hay pero que valga. Esto me gusta mucho. Y sin embargo, en todas esas circunstancias de no puede ser, todo está mal y mira este y lo que tú has hecho y lo que el otro dice y las traiciones, pero decimos, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Me doy cuenta, estoy aquí, ¿qué puedo yo hacer de bien? ¿Cómo puedo yo pronunciarme ante esta situación fea, negra, oscura? ¿Con qué palabras, con qué intención, con qué mirada? Entonces, el concepto de ¿y qué? Que no es mío, yo lo utilizo con mucho gusto, pero una persona muy elevada espiritualmente ya lo dijo y yo para mí lo utilizo como una llave de oro, de oro. Es bueno, ¿y qué? ¿Todo está mal? ¿Y qué? Estamos aquí para cambiarlo. Estamos aquí porque con el espíritu de Padre Juan, de Madre Divina, con la fraternidad podemos hacerlo. ¿Y qué? Lo tercero que quería decir María Atlántida, yo supongo, es ¿para qué? Que cuando una persona te dice algo desagradable, tú puedes pensar, ¿y para qué me lo dice? Incluso se le puede decir, ¿y para qué me lo dices? Entonces, la persona a veces dice, ¿y de verdad para qué yo lo digo? Entonces, ¿qué yo quiero decir? ¿Yo quiero insultar o yo quiero pedir algo o qué quiero? Y esta palabra es muy bien decir a sí mismo, ¿para qué yo digo esto a una persona? Y poniéndose esta pregunta, ya enseguida empezamos a entender que, uy, yo esto digo porque esta persona hace 3 años me ha dicho algo malo y yo no le podría responder, pero yo me he ofendido y yo lo recuerdo, tengo rencor y yo quiero le enganchar como vengarle, ¿no? De esta manera. Por eso yo le digo, pero yo sé que vengar es malo, entonces yo rechazo, yo no lo digo, yo borro esto mal, yo olvido, yo perdono, pido perdón y lo corregimos todo. Por ejemplo. Sí, Muy ¿para bien. qué? ¿Qué oportunidad me da esto que sucede con una hermana, ¿no? Siempre, siempre para hacer el trabajo interior y no pedir que lo haga el otro. Así es. Por Sí, suerte lo utiliza ya mucha gente. Tenemos que ser optimistas también. Es algo que ya en muchos trabajos, en muchos eh, trabajos de crecimiento se utiliza. No tanto el por qué, sino para qué. Yo de verdad tengo la confianza de que en muchos grupos y de muchas maneras, seguramente por influencias misteriosas, por el éter transmundial de gente tan maravillosa, de personas tan puras como Padre Juan,
la conciencia de la gente se está abriendo y ya usan muchas llaves así. Lo de para Sí. qué, yo lo escuché a mucha otra gente y me parece perfecto. Es muy Sí. interesante, sí, es muy cierto, María Atlántida. Lo que sí es que, claro, hoy hemos tocado el tema de la importancia de la palabra, la importancia del lenguaje, pero sí en otra conferencia podríamos hablar para qué se mueven tantas cosas alrededor de nosotros. ¿Por qué Mm. me atravieso con alguien que me insulta? ¿Por qué a razón me enfrento ante una ¿Para qué? enfermedad? ¿Para qué? Y todo eso. ¿Para qué? Sí, entonces ¿Por qué es no? Porque importante. no hay Sí. respuesta. Sí, 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 es importante aquí ver la situación de lo que la sabiduría divina mueve en nosotros. Sí, porque cada situación que sucede a nuestro alrededor, cada situación que sucede en nosotros, es un movimiento de la sabiduría divina para nuestro cambio interior. Entonces Mm. sería, ¿para qué? Pues para cambiar, sobre todo, Sí, para 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 cambiar cambiar. mejorar, hacia lo para Sí, mejor. hacia lo mejorar, mejor, para absolutamente. Pero mejorar, este sí. ya en otra conferencia. Sí. Sí, Seguiremos. Queridísimos amigos, muchas gracias por haber Muchas gracias. venido, por haber estado con sí. nosotros. Tenemos esperanza de continuar nuestro diálogo. Yo he dejado contacto, pero primero hay que poner más. Yo no sé cómo poner más en este portátil, entonces es más 34 y el número. Y en 34 es código de España, de teléfono. Sí, Pues quien está escuchando a lo mejor por primera vez y no nos conoce y quiere seguir en contacto, por favor os invitamos. Nosotros hacemos charlas online, hacemos cada 2 jueves, cada lunes, hacemos algunos viernes también. Y hacemos también unas convivencias, unas prácticas. En España tenemos varios centros. Os invitamos a venir a visitar, a conocer. Y sobre todo, queridos amigos, de verdad, os recomendamos entrar en este mar de sabiduría de la palabra de la Madre Divina. Es impresionante que esta es actual revelación de la Diosa Madre, la Madre de nuestras almas y todos los innumerables mundos divinos, todas las divinidades que ella está hablando con nosotros. Y de verdad, si queremos conseguir la felicidad en la vida, más corto, método más corto es escuchar qué dice ella, porque ella nos ama inmensamente, quiere que seamos felices. Pues, queridísimos amigos, muchas gracias.